Hoy vamos a mostrarles lo que será em, la demostración de una carta natal integral, ¿no? Por aquí nuestro amigo y fiel compañero Mario. Entonces, para, quisimos tomar como ejemplo, para hacerles la demostración de lo que es una carta natal integral, aprovechando la efeméride del mes de enero, quisimos tomar a nuestra filósofa favorita, Simone de Beauvoir, ¿no? Entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción de quién fue Simone de Beauvoir, seguido, por supuesto, de una breve explicación por parte de Mario de lo que es una carta natal integral. Y entonces así vamos a poder ver cuáles fueron los elementos astrológicos que movieron a Simón de Beauvoir a ser quien fue. Entonces, bueno, vamos a empezar con una pequeña descripción para los que no conocen o no han oído escuchar de Simone de Beauvoir. Fue una francesa nacida en París en 1908, quien se destacó por ser escritora. Primero que todo, fue escritora, fue profesora, y ya al final de su existencia fue reconocida como filósofa existencialista. Am, su pareja, su pareja sentimental y quien la acompañó y a quien ella acompañó fue también el famoso filósofo existencialista de la posguerra, Jean-Paul Sartre. Bueno, a quien ella influenció y quien ella influenció. Entonces, bueno, de la vida de Simone de Beauvoir tenemos que nació en una familia aristocrática parisina. Sin embargo, después de la guerra, ellos perdieron su posición económica, y entonces fue cuando Simón decidió, eh, digamos, autosustentarse, vamos a decirlo en esos términos, y empezar a ver por sí misma. Su padre fue un secretario judicial quien tenía el sueño de ser actor. Él soñaba con ser actor. Y, y su mamá era, digamos, la aristocrática de la familia, fue hija de un banquero, de una prestigiosa familia católica, muy influenciada por la religión. Am, la familia luchó muchísimo, como lo dije anteriormente, luchó muchísimo por mantener su estatus burgués, pero lo perdieron después de la guerra, ¿no? De Simone de Beauvoir, bueno, tenemos que escribió muchísimos libros, novelas de metafísica, existencialistas. Dentro de las más relevantes tenemos Los Mandarines, porque digamos, fue la primera novela de Beauvoir con la que fue reconocida, ¿no? A nivel recibió el premio de Goncourt, un premio literario que da la Academia Francesa. Y luego de esto fue cuando publica en 1947 El Segundo Sexo, que bueno, fue un libro muy polémico para la época, porque lo que plasmó allí, digamos que eh, activó nuevamente todo el tema de la reivindicación de los derechos de la mujer. Entonces, esa fue Simone de Beauvoir. Y entonces ahora vamos a escuchar a Mario, que nos va a explicar lo que es una carta natal integral, eh, y cuáles fueron entonces los aspectos astrológicos que movieron a Simone de Beauvoir a ser aquella luchadora de los derechos de los más desfavorecidos y de los derechos de la mujer.
Bien, gracias, Erlinda. Para explicarle al público general, tanto interesado en astrología como en este sentido, novicio, lo que es la carta natal integral, que está aquí compartida en pantalla, es parte de lo que es el sistema astrológico topocéntrico, el cual trabaja con un mundo, o sea, con un gráfico que es en relación de nuestro momento de nacimiento, el eclíptico, que se relaciona con nuestro mundo mental, cómo nos autopercibimos. El eclíptico es el esquema más conocido por todos, o sea, en la tradición astrológica, y el esquema no tan conocido todavía del ascensional, que es cómo se ejecuta ese microcosmos interno. No siempre son los mismos planetas en cuanto a lo que es un mapa eclíptico, que sería en este caso el mapa eclíptico de Simonet. Este es su mundo mental con varios vectores, o sea, las líneas son los aspectos, las iteraciones planetarias, tanto armónicas en conjunto como disonantes este, en su pensar, en su actuar, en su sentir, en sus sensaciones, y que se vincula directamente con lo que sería su energía solar o horóscopo, que sería Capricornio. Y nos encontramos, en este caso, con este sistema, con el mundo ascensional, que es el de las casas fijas, cómo todas de 30 grados, cómo ejecutaba ella su accionar y su sentir. No siempre era igual y lo vemos de esta forma. Vemos que su esencia, su sol, lo que fue despertando a lo largo de su vida, el mental estaba en Capricornio, en conjunción, por supuesto, a su forma de comunicarse también en Capricornio, signo cardinal, el que inicia el invierno, el de la tierra árida, en conjunción a Mercurio, a su forma de comunicarse en este sentido, en su forma de percibirse, ella se percibiría en principio como una persona más introvertida, reservada y práctica, también iniciadora, emprendedora, y con Urano también en Capricornio. Pero en su mundo ascensional, el círculo que está afuera, su sol natal era Acuario, también con esta conjunción interrelacionada de planetas, desde Urano, en su domicilio. Urano es el planeta que rige la energía de Acuario. Mercurio exaltado, pues en Acuario se encuentra muy cómodo, o sea, ella terminaba pensando muchas veces en voz alta y pensaba mucho hacia la preocupación de el mundo que la rodeaba, lo que la hizo a ella especialmente una escritora destacada, preocupada por el sexo femenino, en este caso como el grupo social oprimido, era la rueda de la fortuna, que la trabajamos en este sistema astrológico, en conjunción en ambos mapas, tanto el mundo interno, el mundo eclíptico de sus sensaciones, como su mundo de ejecuciones ascensional, en inicio de su casa 3. La casa 3 tiene que ver con lo que son los papeles, el pensamiento, la mente, los estudios iniciales, y Venus en este caso como actor, porque los planetas son actores, en cuanto a su lenguaje de amor, de entender, tenía en este sentido pues un amor universal por la equidad. En este sentido buscó la equidad y la plasmó, tuvo la fortuna de manifestarlo, como es esa conjunción de su Venus natal con su rueda de la fortuna, de manifestarlo en múltiples obras vinculadas a la reivindicación de la figura de la mujer. Para ese entonces, todavía entrado el siglo XX, la posguerra estaba muy invisibilizada. Tenemos que recordar en cuanto a contexto histórico, que es entre el periodo entre guerras, hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, que la mujer empieza a cobrar visibilidad a nivel mundial, que empieza incluso a tener derecho al voto, derechos laborales, en este sentido, en condición más igual, tan desventajada del hombre, por ejemplo, en las fábricas, en lo que era la clase trabajadora de ese momento. Entonces, Simone de Beauvoir, como parte de ese contexto, su contribución como intelectual, como profesora, como humana, estuvo inclinada a ese interés en particular. Bueno, y para eso tenemos uno de los pensamientos, ¿no? De Simón, que queremos compartirlo aquí con ustedes. Ella decía Correcto. que nada nos limite,
que nada nos Mm. defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Es un poco parte de esa influencia que tendría entonces allí en su carta integral Simón de Beauvoir, ¿correcto? Correcto, en su carta integral y hablaba muy desde su ascendente, en este caso su casa uno, que es la personalidad y físico en Sagitario. Sagitario es también el signo que apunta a la libertad, entonces tenemos esa combinación de su password astrológico. Ascendente Sagitario, si bien Sol Capricornio eclíptico, Sol ascensional Acuario. También mencionabas un punto importante de lo que la marcó desde pequeña, era que si bien ella venía de un lugar privilegiado, aristocrático, era un hogar que entró en austeridad. Esto se ve marcado o inclinado en la carta natal, lo que es su Saturno natal, aquí en el grado 22, a apenas 2 grados de la cúspide de su casa 4. La casa 4 es son nuestras raíces, nuestro hogar inicial, también cómo queremos llevar a cabo un hogar. Al estar Saturno en conjunción con su casa 4 indica pues restricción inicial, o sea, dificultades. En principio pues Saturno es el planeta, si bien de la disciplina, también de la restricción. El escenario que también se relaciona mucho de que era un hogar religioso, es que su casa 4 es en Pisces. Pisces es el signo que representa todo lo que es el marco religioso. O sea, la frase de Pisces es creer, yo creo. Y también es muy conocido en la tradición astrológica y esotérica en general que Pisces es el signo que marcó al cristianismo como era, como arquetipo. Muy bien. Quisiera yo preguntarte, para los que no son unos expertos en astrología, ¿no? Y que quizás dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una carta integral y la carta natal? O sea, ¿cuál es la diferencia que podemos ver entre la carta natal, porque esta es la carta natal, pero integral, con la carta natal que generalmente vemos por allí, ¿no? Ah, bueno, quiero hacerme la carta astral, es la carta natal. ¿Qué diferencia una de la otra? Bien, una de las diferencias, importante pregunta que menciona Erlinda, es que nosotros estamos acostumbrados principalmente en los diferentes sistemas astrológicos, sobre todo Placidus, que es más frecuentado, también ahí depende la escuela astrológica sobre la cual se fundamente el astrólogo, es al esquema eclíptico, en el cual las casas no siempre son del mismo tamaño en el sentido gráfico de que no tienen todas 30 grados. Pues el mapa eclíptico se basa en la ubicación de la persona en función de la Tierra. Hay que entender que en términos astronómicos, pues la Tierra no es netamente redonda, sino ovalada. Por ejemplo, en el caso de Simone de Beauvoir, que nacía más hacia uno de los trópicos, en este caso el de Cáncer hacia el norte, sus Porque casas nació en eclípticas París, son porque nació en es París. París, exactamente. Sus casas, por ejemplo, 11, 12, 5 y 6 son más pequeñas que las otras casas. Pero esa es la predominancia de la tradición astrológica, del mercado pues, espiritual, de que estamos muy acostumbrados a el mapa eclíptico nada más, el mapa de las sensaciones. No quiere decir que no sea válido. Sobre este mapa es que han ido insertando por ejemplo, figuras astrológicas como los asteroides. Eso es algo que podríamos polemizar y hablar en otro video. Pero este sistema astrológico mantiene esta ecuación. 12 planetas, o sea, 12 puntos planetarios, 12 signos, 12 casas astrológicas. Y entiende la diferencia que hay un mundo mental y un mundo de ejecución. O sea, en el mundo de O ejecución, sea, cómo las lo casas pienso y cómo lo y hago. cómo lo termino haciendo, exacto. Sí, Y de eso entonces deriva mucho. sería la diferencia entre la mente, que es pensar, y el hacer, que sería parte del accionar, ¿no? Del accionar, correcto. Mundo de intención mental, mundo de ejecución. Y de hecho, esto también precede una importante tradición filosófica. Era la misma discusión que tenían los griegos en la antigüedad de cómo es ese mundo del alma, el mundo intangible, o sea, como a lo que ellos llamaban alma, por supuesto, y el mundo de la materia, el mundo tangible, y era la disputa. Pues Y, este sistema
¿cómo se llama? Lo concreta, lo manifiesta entendiendo esa disyuntiva de que no tenemos la misma distribución cósmica en la que nos autopercibimos como la que terminamos ejecutando. De ahí el dicho popular, es una cosa es lo que piensas que pasó, un mundo subjetivo, otra cosa es lo que hiciste, cómo lo hiciste, y por supuesto ahí entra pues también la disputa porque hablamos el individuo que se autopercibe, lo que hace el individuo y es con otros individuos, o sea, con otras personas, y esas personas también perciben las cosas de una forma y las ejecutan de otra. Esto como que para introducir cómo la astrología puede ayudarnos a conocernos, particularmente con este sistema rescatado por el matemático Wendell Pollich a mediados del siglo XX, promulgado en Argentina, sobre todo como otros astrólogos destacados como Germán Rosas, han hecho una gramática astrológica y toda una tradición de la que, por ejemplo, también viene mi papá, el astrólogo Mario Flores, que fueron sus principales difusores, entre otros tantos nombres. O sea que con esta herramienta, porque al final es una herramienta que nos permite conocernos a Correcto, nosotros mismos, entonces podríamos, por ahí hay un trabalengua que dice, una cosa es lo que uno, la diferencia entre lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que el otro escucha, interpreta y al final lo que termina entendiendo, ¿no? Entonces, correcto. esta carta natal integral nos serviría para entendernos a nosotros mismos y también pudiéramos descubrir ahí nuestras incoherencias o nuestras coherencias, ¿no? Porque muchas Correcto. veces nosotros pensamos hacer algo de alguna manera, lo terminamos haciendo de una forma diferente, o porque de pronto eso, digamos, es algo muy personal, muy individual, pues hay personas que sí son mucho más coherentes y lo pudieran ver en sus expectaciones allí. Una de las cosas que quiero que nos expliques, Mario, es Eso es esa correcto. diferencia. Y más que hablar de coherencia y coherencia, Sí, una de las cosas que quiero que nos expliques es un poco acerca de esa diferencia em, latitudinal, digamos, en la Tierra, con respecto a los individuos que nacen más cerca de los trópicos, y entonces la similitud de su carta ascensional o elíptica y aquellos individuos que nacen más alejados de los polos, ¿no? Que más hacia el polo norte o hacia el polo sur, perdón, los que nacen más alejados del trópico, de la línea ecuatorial. Entonces, en esos individuos, ¿cómo podemos ver las diferencias eh, entre su carta elíptica y su carta ascensional? Pregunto yo, ¿será que los individuos que somos tropicales somos entonces más coherentes que que los que no lo son? Porque como hay una mayor similitud entre nuestras cartas ascensionales y elípticas por el simple hecho del lugar en el que nacimos, nos hace esos más coherentes a nosotros. ajá, buena pregunta la que haces. Es una pregunta que se poliniza mucho. En astrología, pues moderna, es, ¿cómo se llama? Importante diferenciar de que ya una característica, ya sea coherente o incoherente, no nos hace mejores o peores. Realmente cada uno, si nos basamos también en la filosofía existencialista, de la que Beauvoir fue una de sus promotoras, también su compañero, uno elige al momento de venir a este mundo, en el momento de nacer, pues está eligiendo su tarea, su gráfica natal, ambas gráficas. O sea, es como el reto y el mapa de cada quien, el camino de vida que pues uno elige nacer cuando es esencia que precede existencia, pues siguiendo la frase famosa de Sartre. En este sentido, las personas que nacemos en la latitud del Ecuador, más cercanas, sí se puede decir que seamos más coherentes. De que eso sea mejor o peor depende mucho de las elecciones de las personas, sino que el mundo interno lo externaliza más. Eso también, como somos, digamos, en ese aspecto, personas más solares, más bendecidas por el sol más cercano a nosotros y ambos mapas coinciden, también nuestras pasiones salen más, ¿cómo se llama?, a brote. Al contrario, a las personas que están en latitudes más distanciadas, ya sea al sur o al norte, que sus mundos
son más diferenciados uno de otro, mundo interno y mundo externo. Esto le da, pues, en este sentido a estas personas una doble tarea, pero también le termina dando muchas veces herramientas. Si es una persona que en el fondo es muy introvertida, como en el caso de Simone de Beauvoir, como podemos ver, por ejemplo, aquí en su gráfica de distribución de elementos, pues la astrología es una forma de conectarnos y reconectarnos a la naturaleza, cómo ella actúa en nosotros, es que en este esquema su poder de acción en el eclíptico, sus elementos predominantes, verde y azul, o sea, tierra, verde y agua, azul, son los dominantes. O sea, por dentro ella se sentía como una persona más introvertida y reservada, pero por fuera, en las gráficas ascensionales, era una persona más de acción, más mental, más de polaridad positiva, que por supuesto eso ayudó mucho tanto para ella misma como para el legado que le dejó a la humanidad en el pensamiento y reivindicación. Esto por mencionártelo por encima, y también por ella eligió sacar ese potencial de que termina pensando en voz alta, teniendo una preocupación, un sentido de actuar, la necesidad de enfocar pues sus emociones a la acción. Pues la luna, que ella la hacía una persona muy sensible, es su eclíptica luna en Pisces, o sea, una luna exaltada que le daba esa conexión con el elemento agua, con el océano, o sea, con el todo, con el mundo que la rodeaba y la preocupaba. Pero la luna ascensional es en Aries, peregrina en este caso, sea ni buena ni mala ubicación, fue una luna más de acción, una luna de hablar, una luna de, ¿cómo se llama?, confrontar, de iniciar, una luna de chispa, como se veía más en el actual de Beauvoir. O sea, en este sentido, para entender el perfil psicológico de Beauvoir, usamos el mapa eclíptico, pero cuando confirmamos los hechos de lo que ella mostró y lo que la historia registró, tienen más que ver el mapa ascensional. O sea que el mapa ascensional nos dice, en este caso, se acerca un poco más a cómo fue realmente Simón de Beauvoir, pero eso tiene que ver porque el mapa ascensional del que estamos hablando precisamente es como el exterior, cómo nos perciben los Ajá, demás. Y cómo nos perciben los ajá. demás se trata de eso, ¿no? De cómo la vemos, quién fue, qué hizo, cómo se movió. ¿Cómo, exacto, qué ejecutó en concreto, más allá de lo que Corre ella pudiera realmente haber tenido en mente? Por eso claro, dice una, ajá, porque para comprender, y para tener una comprensión eh, del mapa, de su mapa eclíptico, tendríamos que estar en ajá, la cabeza de Simón, ¿no? Para ver cómo ella se ajá, sentía, cómo se percibía, eh, cuáles eran quizás las contradicciones, los pensamientos que la movían. Aunque como tú mencionas, ¿no? Que había ese equilibrio en el accionar, lo que le hacía pensar en voz alta. Entonces había, digamos, ciertas sincronías, si lo podemos decir de esa manera, entre lo que ella pensaba y porque lo decía. Lo que estaba pensando exacto. lo decía y se manifestaba ahí, ¿no? En su accionar. Correcto. En ese sentido, por lo menos en cuanto a su ámbito de lucha social, que también tiene mucho que ver con otro de las gráficas que el sistema topocéntrico y el sistema de, ¿cómo se llama?, de gramática astrológica nos provee. La mayoría de sus intereses en cuanto a cuadrantes de la carta natal se ubicaba en lo que es este mapa de motivación en el último cuadrante de los signos. Tenemos que de Aries a Géminis es el cuadrante de intereses personales. Uno, en el cuadrante de intereses familiares y hogareños tenemos 3 puntos planetarios, no es tanto. En el cuadrante que es de Cáncer a Virgo, en el cuadrante de Libra a Sagitario tenemos apenas 2 puntos de puntos planetarios, pero en el cuadrante de Capricornio a Acuario, donde está su concentración, bueno, a Pisces precisamente, su mayor concentración de planetas, es los intereses trascendentales. En ambos casos, la mayoría de sus intereses era tal cual trascendentales. La Por humanidad, eso su preocupación por el existencialismo, correcto, la desde la astrología, existencia. existencia, desde su mundo eclíptico. Tenía esa parte que procuró reflejar en la mayoría de sus escritos, predominancia de los intereses trascendentales, y eso se mantenía también en el mapa ascensional, si bien había ya en la ejecución del mapa ascensional también
un poquito más de intereses pues por su hogar, pues por su compañía, compañero, entre otras cosas. También en su mundo interior era una persona más de iniciar y más ambivalente, o sea, de que sus energías predominantes eran de signos cardinales inmutables, pero en su mundo externo era una persona más de signo fijo, una persona más bien terca, mantenida con sus convicciones hasta el final. Bueno, Eso que es lo eso que... fue lo que le permitió luchar por por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Si no hubiese sido terca, a lo mejor hubiese desfallecido en la lucha, ¿verdad? Y lo hubiese Hubiese dejado a hecho un otra lado cosa. o se hubiese dedicado a otra cosa. Entonces, a veces la terquedad no está mala, entonces. No, es que terquedad, ¿cómo se dice? Bueno o malo, Sí, no no, tal existe, cual. claro, en No términos, existe. Depende de la acción y lo que lo orienta a la persona. Si vas a ser terco siendo malo, por ejemplo, robando, por supuesto que está mal. Pero si vas a ser terco reivindicando un derecho humano, eso no se puede considerar como mal propiamente. claro, Ujú, totalmente. ujú. Y entonces ahí podemos ver en uno de estos pensamientos que ella nos dejó, su gran influencia de Acuario, ¿no? Cuando ella decía que la vida de uno tendrá valor siempre y cuando atribuya valor a la vida de los demás, mediante el amor, la amistad y la compasión. Con ese pensamiento que ella nos dejó, entonces ahí vemos su gran influencia acuariana, ¿no? De su Ujú. pensamiento, de cómo pensaba. De cómo pensaba y también cómo actuaba, que es muy desde su ascendente, ¿cómo se llama? Sagitario, de su búsqueda. Sagitario es Por la ¿cómo se llama? libertad, claro. La libertad, y Sagitario es propiamente el signo, la energía del zodiaco que respalda la filosofía. Ahí había esa predisposición de ella. Y la Ambas energías influencia, actúan en conjunto. permíteme recalcar esto, ¿no? Que entonces Ajá, la influencia de Sagitario, porque me gusta como hacer el vínculo entre las influencias astrológicas y lo que ella pensaba, porque es la única manera, los pensamientos que nos dejó, la única manera de entender lo que tenía ella en su cabeza. Y entonces, exacto. cuando nos decía que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Ahí estaba Sagitario manifestándose, ¿no? Es correcto, ahí estaba su energía del caballo, el centauro, de la filosofía, manifestándose propiamente. Qué interesante poder entrar en el pensamiento de alguien a través de la carta astral, ¿no? Que entonces es como una validación de que, bueno, sí, tenemos lo que esa persona dejó, en este caso de Simón, porque ya ella trascendió, está en otro plano, está haciendo otras cosas, pero en su existencia física de 3D, como le llaman ahora, nos dejó sus pensamientos y lo podemos corroborar mirando su carta astral, mirándolo como su carta natal integral, ¿no? Que es la forma que tenemos más o menos de saber cómo pensaba, lo corroboramos con lo que nos dejó y entonces así podemos eh, validar la herramienta de la astrología como herramienta que nos permita conocernos a nosotros mismos, ¿no? En este caso, esto es una demostración de ello y que si nosotros eh, nos vemos o me corrige la terminología, nos revisamos a través de un experto como tú, nuestra carta natal integral, entonces podemos nosotros mismos validar si esto es verdad, esto bueno no es tan así, ver cuáles son las diferencias, por qué son las diferencias, de pronto hay otra expectación que lo hace que no sea tan así como lo está interpretando el especialista, el astrólogo en este caso. Y también entonces conociéndonos de esta manera o entendiendo a través de la astrología, entendiéndonos a nosotros mismos, podemos eh, ayudarnos bueno, a seguir entendiendo cómo es el camino, ¿no? Sí, vislumbrando, a lo que te podría acotar, lo que comentas, efectivamente, por lo menos en el caso de Simón, que ya ha trascendido de plano, sí es cierta forma una validación, pero también es una indagación, o sea que es la parte, ¿cómo se llama?, terapéutica de la astrología, pues en su historia como Correcto. tal que se dejó de vida registrada,
no hay tanta evidencia que dijéramos Simone es una persona introvertida, sensible. Bueno, de repente sí sensible, pero en el sentido colectivo, en el sentido de la luchadora social, en el sentido de la ideóloga, pero en ese sentido como que más íntimo, bueno, este sistema ayuda a entender eso, o por lo menos también el mapa eclíptico si se ve desde otras escuelas y otros sistemas, más no le da, como se llama, total forma a entender por qué en su accionar terminó teniendo esa lucha tan activa, tan vinculada en este sentido con la energía de Acuario, la reivindicación por el ser humano. Eso es como se llama el gran aporte de la astrología en cuanto a la toma de conciencia, de la aceptación, por supuesto la validación y por supuesto el autoaprendizaje, pues indagando esa diferencia de cómo nuestro cosmos, microcosmos, nuestra distribución planetaria, eclíptica, está dispuesta de una forma y la percibimos de una forma, realmente siempre hay una diferencia que se concreta, se manifiesta, la manifestamos en acciones de otra. Muy bien. Bueno, y ya para finalizar, para ir cerrando la presentación de Simone de Beauvoir y su carta natal integral, ¿qué nos puedes decir? Yo puedo decir particularmente del aporte de esta filósofa preocupada por la figura de la mujer en tanto oprimida en un momento álgido tanto de la humanidad al ser la posguerra, como el hecho contextual de la Declaración de los Derechos del Hombre, posterior a esta, como las mismas reivindicaciones que su entorno pues, social, en este sentido nacionalidad, la francesa, también tenía una tradición de luchas. A fin de cuentas, Francia fue la primera nación 200 años antes que hizo una revolución de cambiar un régimen que oprimía, en este caso el antiguo régimen o la monarquía. Simonet estaba muy correspondida a esas luchas y también a la perspectiva a sus ideales, reivindicar al ser humano, a la equidad entre géneros propiamente, porque se debe acotar, y ella misma entendía una cosa, es pues el sexo, que como diría Platón, es, ¿cómo se llama? Una cualidad accidental, por lo menos no hay una prueba que demuestre, más allá de la especulación filosófica, que uno elige el sexo que va a venir. Este, pero es muy diferente al rol de género, que era uno de los aportes de ella, que lo podríamos comentar después, cuando ella habla del segundo género, el segundo sexo, es en el sentido de lo que era el rol de género como una desventaja social, histórica y cultural para la mujer en este caso. En este sentido, la carta da a entender cómo ella busca, reivindica continuamente lucha, se mantiene en esa idea, en su ejecución. De hecho, en una de las líneas rojas desde de su mapa eclíptico, que son los aspectos disonantes, su rueda de la fortuna y su, ¿cómo se llama? Venus, particularmente chocaban con su Júpiter, que es en este sentido el regente de su ascendente. Y su Júpiter estaba más próximo a lo que era la casa 9, la casa de los estudios superiores. Y también la misma casa 8 que es la de la investigación, la de, ¿cómo se llama? Lo que está aparentemente oculto, las herencias, o sea, aquí también pues indica esa herencia que ella tuvo en principio de buena fortuna, pero después contraída, pero siempre tuvo ese choque con lo que era lo establecido, con la energía en este aspecto que refleja Leo. Lo establecido en contra de lo que ella quería revolucionar. Entonces la carta nos ayuda a entender tanto, a corroborar esos hechos, como a ver esa profundidad en ella como ser humano y no solamente como la ideóloga. Muy bien, muy bien. Bueno, excelente conclusión acerca de la vida de Simón de Beauvoir, ¿eh? ¿Quieres compartirnos en dónde te podemos conseguir la gente que esté interesada? ¿Qué es lo que haces? Eh, ¿Cuáles son tus coordenadas para que la gente te encuentre y te consiga para que se pueda hacer su carta integral? Correcto, pueden buscarme por Instagram como Mario Piso Astral. También pueden buscarme con ese mismo nombre en Facebook. Las redes y contactos los podemos dejar aquí en la descripción del video para que de esa forma pues